Acompáñame a conocer el libro de Levítico. Respecto de su autor, la autoría de este libro se atribuye a Moisés. Este libro fue escrito entre el 1440 y el 1400 a.C. El propósito de este libro se debió a que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 430 años. El concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los egipcios. El propósito de Levítico es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pueblo pecador, pero redimido en su relación con un Dios santo. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser expiado a través de la ofrenda de sacrificios adecuados, como lo especifican los capítulos del 8 al 10. Otros temas cubiertos en este libro son, por ejemplo, las dietas, es decir, los alimentos puros e impuros, los partos y las enfermedades que son cuidadosamente reguladas. El capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se ofrecía un sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social, en contraste con las acostumbradas prácticas de los paganos a su alrededor. Los versículos claves de este libro son Levítico capítulo 1, versículo 4, que dice: «Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya». Levítico 17:11. «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Y Levítico capítulo 19, versículo 18, que dice: «No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová». Haciendo un breve resumen, podemos decir que los capítulos del 1 al 7 explican las ofrendas requeridas, tanto de la gente del pueblo como del sacerdote. Los capítulos del 8 al 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos del 11 al 16 son prescripciones para varios tipos de inmundicias. Los capítulos finales tratan de la guía de Dios a su pueblo para una santidad práctica. Varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo a Jehová Dios, convocadas y practicadas de acuerdo a las leyes de Dios. Las bendiciones y maldiciones acompañarían a quienes guardaran o transgredieran los mandamientos de Dios. Esto queda establecido en el capítulo 26. Además, los votos al Señor se mencionan en el capítulo 27. El tema principal de Levítico es la santidad. La demanda de Dios por la santidad de su pueblo está basada en la santidad de su propia naturaleza. Un tema correspondiente es el de la expiación. La santidad se debe mantener ante Dios, y la santidad solo se puede obtener de una adecuada expiación. Referencias proféticas. Muchas de las prácticas en los rituales de adoración ilustran de muchas formas la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica es solo una sombra de los bienes venideros, por lo que significa que los diarios sacrificios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo eran una representación del sacrificio absoluto de nuestro Señor Jesucristo, cuyo sacrificio fue hecho una vez y para siempre, por aquellos que creyeran en Él. La santidad impartida temporalmente por la ley, un día sería reemplazada por la obtención de la santidad absoluta, cuando los cristianos cambiaran su pecado por la justicia de Cristo,
tal como lo expresa 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. La aplicación práctica de este libro. Dios toma muy en serio su santidad y también debemos hacerlo nosotros. Somos llamados a caminar en la luz y apartar las tinieblas de nuestras vidas, para que podamos ser agradables a sus ojos. Un Dios santo no puede tolerar el desfachatado y evidente pecado de su pueblo, y su santidad exige que sea castigado. No nos atrevamos a adoptar una actitud frívola respecto al pecado o al odio de Dios hacia él. Tampoco debemos de ninguna manera verlo con ligereza. Hoy, gracias a la muerte del Señor Jesús por nosotros, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales. Todo el tema de Levítico es sobre la sustitución. La muerte de los animales era un castigo sustituto por aquellos que habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustituto por nuestros pecados. Ahora podemos comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Él ve en nosotros la justicia de Cristo, es decir, el velo de su sangre que nos limpia de todo pecado y nos presenta justos y santos ante el Padre. Si te gustó este video, te invito a compartirlo. Que Dios te bendiga mucho.